Bueno hermanos, estamos de regreso con Bakugan y esta vez vamos a hablar de cuando los protagonistas perdieron en Nueva Vestroya. Para ponerlos en contexto, el grupo tenía que destruir 3 controladores dimensionales, los cuales mantenían a los Bakugan en forma de esfera y permitía que los Vestals los mantuvieran cautivos. Nuestros protas ya habían logrado destruir uno de esos controladores y ahora se dirigían al siguiente, pero en el camino ocurre que Runo se queda atrapada entre las dimensiones en un intento de ir a Nueva Vestroya para ver a Dan, lo cual termina con Mira, Baron y Dan yendo a la Tierra, con Spectra, Gus y Link de infiltrados. Ahora, en ambos bandos solo quedaban 3 luchadores. De los buenos quedaban Shun, Marucho y Ace. Y del lado de los malos quedaban Bolt, Shadow y Mai Ling. Aparentemente ambos grupos estaban en igualdad de condiciones, en cuanto a números se refiere, pero la diferencia la marca la estrategia y sobre todo el liderazgo. Del lado de los malos, su líder, Spectra, se había ido, pero quedaba Mai Ling, quien siempre tuvo una rivalidad con el tipo de la máscara, por demostrar que ella era mejor en todos los aspectos, sobre todo mejor líder, y esta era su oportunidad de demostrarlo. Así que si bien los Vexos se habían quedado sin su líder, Mai Ling estaba más que lista para asumir ese puesto y derrotar a los Brawlers. Ahora, por el lado de los buenos, también perdieron, no a uno, sino a 2 líderes. Mira era quien dirigía el equipo, ella ponía orden, tomaba las decisiones y le daba enfoque a sus esfuerzos por liberar a los Bakugans, pero ahora ella estaba atrapada en la Tierra, así que la siguiente opción lógica para asumir el liderazgo era Dan, pero resulta que el tipo también estaba en la Tierra, así que los buenos habían perdido a 2 de sus cabezas de grupo, y si a un equipo le quitas a su líder es un equipo muerto, ya que no hay quien los dirija o tome las decisiones importantes. Solo quedaban Ace, Marucho y Shun, de los cuales ninguno estaba listo o en condiciones para ser el líder del equipo. Sumado a eso, no tenían tiempo de esperar a que los demás regresaran, pues como Drago dejó Nueva Vestroya, el núcleo perfecto se debilitó, lo cual hizo que la potencia de los 2 controladores dimensionales restantes se incrementara, y si perdían más tiempo, perderían el territorio que ya habían liberado. Así que esperar no era una opción. Como candidatos para tomar el liderazgo primero tenemos a Ace. El tipo, a pesar de llevar más tiempo en Nueva Vestroya trabajando junto a Mira y Baron, no aprendió nada de Mira sobre liderazgo. Es bastante impulsivo, no se enfoca en lo importante, su mente no podía centrarse en un siguiente paso a tomar, ya que estaba preocupado porque Mira esté bien. Esa es una de las diferencias que había con los Vexos, por ejemplo. A ellos no les importaba que Spectra, Link y Gus ya no estuvieran. Eran compañeros, pero tampoco es que les importaran tanto como para perder el foco de su misión. Literal, todo el mundo ahí estaba en plan, nah, es Spectra, ese tipo es más testarudo que una mula. Seguro que en cualquier momento encuentra la forma de regresar sin que nosotros hagamos nada. Pero en el otro bando no era así, porque Ace estaba especialmente preocupado por el paradero de Mira, así que no podía concentrarse. Ahora, el siguiente es Marucho, y aunque no lo crean, este sujeto era la mejor opción para tomar el liderazgo. Pese a que es pequeño, a este niño lo que le sobran son agallas. Tiene mucho coraje y sobre todo tiene el potencial para ser un buen líder, como veríamos temporadas después en el surgimiento de Mectanium. Es una estratega brillante y es capaz de dejar de lado sus sentimientos por el bien de la misión, cosa que demostró que podía hacer cuando perdió a Preyas en la primera temporada y cuando se enfrentó a Ren luego de descubrir su traición en la tercera. El problema es que le faltaba firmeza en asumir el rol de líder. Realmente ninguno de los 3 levantaba la mano para asumir dicho liderazgo. Todos daban ideas de lo que se debía hacer a continuación, pero nadie era firme en cuanto a plantear un plan a seguir. Y por último tenemos a Shun, y miren, el sujeto, a pesar de todo lo fachero, guapo, poderoso y vengador que sea, es una pésima opción como líder, cosa que se demostró en la 4ª temporada. Shun es muchas cosas, pero un líder nato no es una de ellas. No es capaz de mantener al grupo unido, no es capaz de darles calma a los demás respecto a que sus compañeros de la Tierra ya regresarán. Shun lo único que tiene en mente es cumplir la misión. Desde que perdieron a sus líderes,
pues él trataba de decirles a Ace y a Marucho que tenían que seguir con la misión, lo cual sería lo correcto, pero si no los tranquilizas no te sirve de nada, porque realmente no van a estar enfocados en cumplir lo que tienen que hacer, cosa que sí puede hacer Dan, por ejemplo. E incluso después de quedarse solo, él seguía pensando en cumplir la misión, así tuviera que irse caminando hasta el siguiente controlador dimensional. El tipo iba a cumplir la misión cueste lo que cueste, porque él tiene mucha confianza en sus habilidades, pero eso puede convertirse fácilmente en arrogancia, cosa que le terminaría pasando factura después. Así que ninguno de los brawlers restantes era una opción viable para poder asumir el liderazgo, y ese equipo sin un líder es como un pollo sin cabeza tropezándose por todos lados, y así es como empezaría su caída. Los Vexos crearían una ilusión en donde Marucho escuchaba la voz de Dan pidiéndole ayuda y Ace escuchaba la de Mirra. Eso fue el plan perfecto, pues como dije, ni Marucho ni Ace estaban centrados en cumplir la misión, así que salieron fuera de la base siguiendo dichas voces. Shun fue el único que se paró a pensar que esto fácil era una trampa, pero pues era demasiado tarde, no logró alcanzar a ninguno de los dos y se quedó solo. Ace fue transportado a una zona acuática en donde tenía que enfrentarse a Maylin, y ella, al ser una peleadora Aquos, era el campo indicado para sacar su máximo potencial. Y a eso súmale que tenía un nuevo Bakugan llamado Vega, el cual al igual que Elfin y Preyas podía cambiar de atributo a voluntad. Todo ese cúmulo de factores hizo que, a pesar de que Ace y Percival eran más fuertes en cuanto a fuerza bruta, tuvieran un combate demasiado complicado, pues el campo jugaba en su contra, y el enfrentar por primera vez a un Bakugan cambiante de atributo es algo muy complicado de hacer. En medio de la pelea tenemos un flashback de cómo Ace conoció a Mirra. Él básicamente vivía en una de las colonias de Nueva Vestroya. El tipo tenía el potencial de ser uno de los mejores peleadores, e incluso podía desafiar a los Vexos para convertirse en uno de ellos, pero no lo hacía. Un día, Mirra lo contacta y le pregunta esto mismo, el por qué no participaba en torneos para convertirse en un luchador reconocido, a lo que el tipo responde vagamente que no le interesa, y eso es porque Ace quería algo más. No sabía qué, pero sabía que tenía que formar parte de algo más grande, y Mirra le dio la respuesta. Le presentó a Percival y le contó que los Bakugans eran seres vivientes. Él no lo podía creer, ya que los Vestals les vendieron la idea de que los Bakugan no tenían razonamiento. Así que ante esto, nuestro amigo encontró un motivo real por el cual luchar, y para cumplir ese objetivo que Mirra le había encargado se esforzaría al máximo. Sin embargo, la desventaja era demasiado grande y terminó perdiendo el combate. Ya tenemos a uno menos, quedan dos. El siguiente era Marucho. Él terminó en un desierto en donde casi es tragado por arenas movedizas. Bolt era quien tenía que enfrentarse a él, y al encontrarlo, este ya estaba por ser consumido por la arena. Esto era una easy win básicamente, pero Bolt no era así. Él lo rescata de la arena, a lo que Marucho le pregunta por qué lo hizo. Y es que resulta que el tipo es un luchador muy honorable. Si va a derrotar a alguien, quiere que sea en el campo de batalla, no así. Ambos luchan, sin embargo, el propio desierto era una desventaja para Marucho. Y para el atributo agua de Elfin, podían sortear esto cambiando de atributo, pero además como desventaja tenían que estos dos llevaban muy poco tiempo de ser compañeros. Marucho apenas la conocía y a veces discutían porque eran bastante diferentes. Teniendo esto en contra es que Bolt les ganó la batalla y los capturó. Ya iba el segundo fuera, ahora solo quedaba uno, Shun. Como dije, el sujeto perdió a todo su equipo, estaba solo, únicamente contaba con Ingram para luchar. Además, no podía usar la base móvil porque no sabía cómo moverla, así que a sus ojos solo le quedaba una opción, ir a pie al siguiente controlador y destruirlo. Una tarea imposible que antes ya había intentado hacer solo y no había podido. ¿Qué le hacía creer a este señor que ahora sí podría, y para colmo sin un equipo? Y esa es una debilidad que tiene Shun, y es que puede rozar lo arrogante en cuanto a su fuerza. Sí, es fuerte, pero no lo suficiente para hacer todo solo, mismo error que cometería más tarde en la cuarta temporada. Y no me malentiendan, no es que me queje del personaje, por el contrario, es bueno que tenga defectos y no sea un Gary Stu todo perfecto al que siempre le salen bien las cosas. El asunto es que Shun, con la percepción de la realidad totalmente alterada, se dirige hacia el siguiente controlador, pero en el camino se topa con Shadow Prof,
el cual lo reta a una batalla, a lo que Shun acepta para proceder a los Baku chingadazos. Sin embargo, esta no era una batalla cualquiera. Shadow comienza y lanza su Bakugan, resultando ser nada más y nada menos que el maldito Alpha Hydranoid, el segundo Bakugan más fuerte de la temporada anterior. Shun intenta razonar con él, pero no funciona. Esto es intimidante hasta para él, pues sabe lo que le costó a Dan derrotar a Masquerade y a Hydranoid en la temporada pasada. Además, ahora solo contaba con Ingram y con su trampa Bakugan. No tenía a su Bakugan más poderoso, Skyres, por lo cual era un reto bastante complicado de asumir, la verdad. Sin embargo, miedo es algo que este señor no tiene y se lanza al ataque. Shun hace todo lo posible por golpearlo sin recibir grandes daños. Básicamente trata de pelear golpeando con rapidez y esquivando todo lo que puede. En este caso, a diferencia de los otros Vexos que peleaban teniendo ventaja en el campo, aquí Shadow no lo necesita, pues el poder de Hydranoid es suficiente ventaja para dejar sin opciones a Shun, el cual pelea a la desesperada usando todos los trucos que tiene. Poderes dobles, trampa Bakugan y nada funciona. Hasta que logra darle un buen golpe a Hydranoid, que deja horrorizado a Ingram y a Shun, pues logran ver que tiene un pedazo metálico en su cuerpo, y solo se preguntan qué rayos le hicieron a Hydranoid. Shun apuesta todo en un golpe con todo su poder y logra cubrir a Hydranoid en llamas, las cuales revelan la verdad. Todo este tiempo se trató de una versión mecánica de Hydranoid llamada Hades, y el hacer esto fue contraproducente porque ahora podía usar todo su poder. A Shun le quedan muy pocas opciones y le pregunta a Ingram si quiere seguir, pues no soportaría perderlo al igual que perdió a Skyres, pero él le da calma y le prometió que sería su sombra y que lucharía junto a él hasta el final. Un gesto muy bonito, la verdad, y por lo cual yo considero que Ingram es, si no el mejor, uno de los mejores compañeros que ha tenido Shun. Van hacia el ataque, pero Shadow saca a su trampa Bakugan, que combinado con el poder de Hades lanzan un ataque imposible de esquivar, a lo que Shun solo puede defenderse, pero no es suficiente para superar el poder de Shadow, por lo cual termina perdiendo la batalla. Ahora sí, los Brawlers habían caído, y todo gracias al liderazgo y estrategia de Mai Ling, ya que los buenos no tenían un líder. Para colmo, en la Tierra, Myrrah había traicionado a los demás, pues se había enterado que Spectra era su hermano, dejando atrapados a Dan y a Baron en la Tierra, sin poder volver a Nueva Vestroia. Las cosas estaban realmente feas para los buenos, y creo que aquí Bakugan se lanzó una masterclass de cómo hacer que los buenos pierdan, no solo haciendo que los malos sean más fuertes y ya, sino que seteó todas las condiciones y la estrategia para que esto se diera. En fin, ya veremos cómo continúa esto la próxima. Adiós.